Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la Cátedra de Antropología de la Religión. Soy Susana Salazar y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el concepto o definición de religión. Pero primero, recordemos cuál es el concepto de definir. Definir significa poner límites o fronteras entre lo que es el objeto definido y lo que no lo es. Esto requiere de términos unívocos que no tengan doble significado. Así también, cuando se define, se debe evitar el etnocentrismo, es decir, la utilización de términos que sean propios de una cultura para sobreponerse sobre otra. En antropología, el ejercicio de definir se ha asociado a universalizar, es decir, a crear categorías que pueden ser usadas en todo tiempo y en todo lugar, en todas las culturas, para explicar su orden social. Y esto ha dado lugar a un gran debate entre los que consideran que deben usarse términos universales y los que se orientan hacia términos más particulares o adecuados a los contextos y culturas particulares. Ahora vamos a utilizar la definición de Manuel Malsal, un antropólogo peruano y sacerdote jesuita, que después de analizar las definiciones realizadas por antropólogos clásicos como son Emilio Durkheim y Clifford Geertz, han construido un concepto o definición que puede ser metodológicamente operativizado en la investigación etnográfica. La definición de religión que Malsal propone dice así: es un sistema de creencias, de ritos, de formas de organización, de normas éticas y de sentimientos por cuyo medio los humanos se relacionan con lo divino y encuentran sentido trascendente a la vida. Si analizamos los elementos de esta definición, nos encontramos con la palabra sistema, y esta quiere decir que todos los elementos están interrelacionados y que todos se afectan mutuamente de tal manera que nadie reza si no cree, y nadie que cree no reza. También existe interrelación entre las creencias y las normas éticas. Por ejemplo, si se cree que Dios dio la vida, la norma ética le dice: no matarás, solo Dios puede quitar la vida. En la definición también identificamos las 5 dimensiones de la religión, que son las creencias, el rito, la organización, las normas éticas y el sentimiento.
pero que en cada sistema puede enfatizarse una dimensión más que la otra. Por eso existen congregaciones religiosas que son muy emotivas, como la Iglesia de la Luz del Mundo, y otras menos emotivas, como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. En la definición también se plantea el sentido trascendente de la vida, que ésta proporciona, y es que la religión orienta la vida después de la muerte. Es a través de la religión que se participa en el mundo divino e incluye todo el contacto cuando la gente muere. Así se dice, Dios se lo llevó, Dios requería un ángel, o cuando la gente ora, se tiene contacto con lo divino. El objeto de la religión, según esta definición, es lo divino, el cual incluye todos los seres que reflejan de algún modo otro orden de la realidad y que es objeto de adoración religiosa, es decir, un orden diferente a la naturaleza humana y que puede variar en todas las culturas. Así se encuentra el Dios supremo, el politeísmo, el dualismo, el monoteísmo y la negación de lo divino. ¿Sabían ustedes que los budistas niegan lo divino? Porque ellos no creen en otro orden. Ellos creen en un santo. Para ellos lo divino es Buda, que es su nombre. No es un ser sobrenatural. Con lo cual se refuta la definición universal de Taylor. Ahora examinemos las 5 dimensiones de la religión. La primera, la creencia. Esta es una proposición que afirma como real la existencia de un ser superior, invisible o verdad, de un hecho sin prueba. En esta se manifiesta que Dios creó el universo y se cree que por dogma, es decir, sin prueba. La dimensión de la organización se refiere a la estructura social de la comunidad religiosa, donde hay distintos roles como sacerdotes, chamanes, fieles y distintos grupos. Es decir, es la organización social para reproducirse como grupo religioso. Algunos ejemplos de esta organización son las cofradías, las comunidades de base, las ramas en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, las comisiones, las diaconías e inclusive esa organización nacional, regional y mundial en la Iglesia Católica, que culmina en su estructura jerárquica con el Papa en Italia. La dimensión ética es entendida como el conjunto de normas cuyo cumplimiento es exigido por las creencias que se tienen.
Y así, muchas religiones dan valor a lo religioso. Ejemplo de esto son los mandatos de no matar, no tomar alcohol, no robar, no al matrimonio homosexual, e incluso en algunas religiones hay que matar en nombre de Dios. La dimensión sobre los sentimientos comprende las emociones más o menos institucionalizadas que suelen tener los creyentes como fruto de sus creencias, como el sentimiento de confianza en los seres superiores. Algunos de estos pueden ser la paz, el gozo, el llanto, el fervor, el miedo, el temor a Jehová, el miedo al demonio, la paz frente a lo divino, entre otros. Y la última dimensión es el rito, comprendido como un acto simbólico a través del cual los creyentes se relacionan con lo sagrado, que puede ser desde los más simples hasta los más sofisticados, desde persignarse al pasar frente a una iglesia, realizar una oración, un culto, una boda, el bautizo, entre otros. En este video hemos analizado la definición de religión que Manuel Malsal propone como una categoría que puede ser funcional para el levantamiento de la etnografía en campo, ya que contiene 5 dimensiones a través de las cuales podemos ordenar el desarrollo de nuestra investigación. Muchos saludos y hasta la próxima clase.